Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Soy el hermano Manuel de la Iglesia Cristo Pan de Vida. Vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Primeramente le damos gracias a Dios por su palabra, por su presencia, por su espíritu. Le damos gracias por este día de bendición y de victoria. Le damos gracias, Señor, consagramos esta palabra a ti, Señor, para que sea de edificación, para que nos enseñe, para que nos ayude a madurar, para que nos ayude a caminar bajo tu presencia, Señor, bajo tu espíritu, que nos dé sabiduría, entendimiento, que podamos comprenderla, que podamos atesorarla, Señor, como toda tu palabra, toda tu enseñanza. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra que vamos a compartir está en el libro de Jeremías, capítulo 13, del versículo 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Esto me dijo el Señor: ve y cómprate un cinto de lino y póntelo, pero no lo laves. Así que compré el calzoncillo, el cinto, en mi versión dice calzoncillo porque habla de la ropa sacerdotal. Así que compré el cinto como me indicó el Señor y me lo puse. Luego el Señor me dio otro mensaje: toma el cinto que tienes puesto y vete al río Éufrates. Allí escóndelo en un agujero entre las rocas. Así que fui y lo escondí junto al Éufrates como el Señor me había indicado. Mucho tiempo después el Señor me dijo: regresa al Éufrates y toma el cinto que te dije que escondieras. Así que fui al Éufrates y lo saqué del agujero donde lo había escondido, pero ahora estaba podrido y deshecho. El cinto ya no servía para nada. Entonces recibí este mensaje del Señor: así dice el Señor, esto muestra cómo pudriré el orgullo de Judá y de Jerusalén. Esta gente malvada se niega a escucharme. Tercamente siguen sus propios deseos y rinden culto a otros dioses. Por lo tanto, se volverán como este cinto, no servirán para nada. Tal como el cinto se adhiere a la cintura del hombre, así he creado a Judá y a Israel, para que se aferren a mí, dice el Señor. Iban a ser mi pueblo, mi orgullo, mi gloria, un honor para mi nombre, pero no quisieron escucharme. Amén. Esta es habla de la ropa sacerdotal. Por eso en mi versión habla de ropa interior, porque la ropa interior de los sacerdotes tenía que ser de lino fino. Lino fino, la túnica y después la faja, que es lo que está hablando acá, del cinto podrido. Es una parábola que se llama la parábola del cinto podrido. Acá en esta parábola, Jeremías representa obviamente a Dios, porque es la voz de Dios. El cinto representa al pueblo de Dios y a los creyentes. Y el Éufrates representa al mundo y al pecado. Dios está utilizando a Jeremías por medio de este acto simbólico. En ningún lado de la Escritura especifica si realmente fue así, que tuvo que caminar hasta el Éufrates, Jeremías, porque quedaba casi a 500 kilómetros. Y no dice en ningún lado si fue simbólico o si realmente ocurrió así. Pero Dios utilizaba estos símbolos y estas formas para hablarle al pueblo, para que el pueblo pudiera entender. Entonces Jeremías hace lo que el Señor le ordena. Jeremías cumplió la orden del Señor. Y habla del cinto. Primero lo manda a comprar un cinto de lino. Eso es un cinto caro porque es una prenda de lino fino. Le dice que no lo lave, que no lo meta al agua. Y después lo manda a que vaya al río Éufrates y lo esconda en una piedra, detrás de una piedra. Esto nos simboliza lo que ocurre cuando nos alejamos de Dios, lo que ocurre cuando nos vamos al mundo, lo que ocurre con nuestra ropa que se pudre,
como se pudrió el cinto. Obviamente acá el Señor, el mensaje principal es que estaba tratando con Judá y Jerusalén, con su soberbia, con su orgullo, con su ambición, porque dice, no quisieron escucharme. Dios siempre le habló a su pueblo a través de todos sus profetas, pero la gente no lo quería escuchar, nunca los quería escuchar. ¿Por qué? Porque no les convenía. Entonces escuchaban a lo que llamamos falsos profetas, porque esos falsos profetas decían, no, el Señor Dios es misericordioso, no va a traer destrucción, no, es imposible, Dios no es así. Pero no hablaban de parte de Dios, eran falsos profetas. Entonces, por eso sucedían o tenían tantas persecuciones los verdaderos profetas de Dios, los que hablaban de parte de Dios. Los profetas representan a Dios. Dios habla a través de los profetas al pueblo. Acá el pueblo nos deja ver que se manejaba de acuerdo a su propia vanidad. O sea, ellos se manejaban de acuerdo a su propio corazón. Esta palabra es antes de que fueran al cautiverio. 70 años a Babilonia. O sea, ¿qué nos demuestra acá? Como en toda la palabra, en muchas partes de la Biblia, Dios advierte. Dios da palabra por medio de su profeta de restauración, de bendición, pero también habla de destrucción y juicio. También habla de destrucción y juicio porque ¿cuántas veces Dios le advirtió al pueblo? Infinidad de veces. Inclusive ellos conocían la historia. Israel, acá no estamos hablando de alguien que no conocía a Dios. Ellos conocían a Dios, ellos conocían lo que Dios había hecho con sus antepasados, sin embargo, no lo quisieron escuchar. Cuando se habla de desobediencia, lo primero que hacemos es mirar de la puerta de la iglesia para afuera, como si los desobedientes fueran solamente los del mundo. No, Dios está hablando a su pueblo, Dios está hablando a los creyentes, a los que andan en desobediencia. De eso estamos hablando. Y Dios nos muestra y nos habla que muchos terminamos, o muchos terminan como este cinto podrido, por no escucharlo, por no querer escuchar a Dios. Y por andar en desobediencia. La desobediencia nos lleva a pecar y el pecado lleva a la muerte. No hay otro camino. Por eso Dios nos manda a obedecer su palabra, siempre. Y uno lee y dice, ¿cómo este pueblo no entendía? Bueno, hoy pasa lo mismo. La mayoría del mundo y de las personas se dejan manejar por su propia imaginación, por sus propios pensamientos, por su propio razonamiento y por su propio corazón. Y el corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. Es engañoso. Hay gente que tiene maldad en el corazón, hay gente que tiene perversidad en el corazón. Y se dejan manejar, y se dejan guiar. Y eso es soberbia, porque la soberbia no te deja escuchar la voz de Dios. La soberbia no te deja oír la palabra de Dios. La soberbia no te deja que la palabra de Dios quede guardada en tu corazón. Entonces te vas por un camino equivocado, que es un camino que lleva a la muerte, lleva a la destrucción. Pero Dios sigue hablando, en su misericordia, Él nos sigue llamando. En Daniel capítulo 5, dice que el rey Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Y una noche hizo una gran fiesta para 1000 de sus nobles, para sus esposas, para sus concubinas. Y en el despilfarro de la fiesta mandó a traer las copas y los vasos que eran del templo de Dios.
Eran copas y vasos de oro y de plata, que los había traído Nabucodonosor cuando destruyó el templo de Dios. No eran copas y vasos comunes, eran copas de oro y vasos de oro consagrados a Dios. Y dice que lo trajeron y comenzaron a tomar vino como si nada, mientras adoraban a sus propios dioses. Dioses de bronce, de hierro, de madera, de piedra, de oro, de plata. Dioses al fin. Y de repente dice que el rey Belsasar comenzó a ver el dedo de una mano que escribía en la pared. Y dice que al rey le entró tanto temor que le temblaban las piernas. Obviamente la escritura no la pudo entender, entonces llamó a sus astrólogos, a sus sabios, a sus videntes, brujos. Nadie pudo leerlo. Entonces lo llaman a Daniel. Y Daniel comienza a recordarle lo que había pasado con el rey Nabucodonosor, con su abuelo, porque el rey Belsasar conocía la historia, conocía lo que había pasado. Y Daniel le dice, Dios Altísimo, el Dios del cielo, al rey Nabucodonosor le dio soberanía, le dio majestad, le dio poder, le dio gloria. Toda raza, toda lengua, toda nación temblaba ante su solo nombre. Mire todo lo que tenía Nabucodonosor, dado por Dios. Y dice que el rey Nabucodonosor perdonaba a quien quería perdonar, mataba a quien quería matar, humillaba a quien quería humillar y honraba a quien quería honrar. Pero un día su corazón y su mente se llenó de arrogancia, de soberbia, de orgullo, y le fue quitada toda la gloria y le fue quitado su reino y fue expulsado de la sociedad humana y vivió como los animales y se le dio una mente de animal, se alimentó de lo que se alimentaba el ganado, lo mojó el rocío del cielo, dice, hasta que se arrepintió y hasta que se humilló y hasta que reconoció que solamente Dios es quien gobierna todas las cosas, que solamente Dios es quien tiene el gobierno y el control de todas las cosas. Y ahí fue restablecido. Y el rey Belsasar, o sea, su nieto, conociendo lo que había pasado, conociendo la historia, no le importó. Y en su soberbia desafió a Dios, mandando a pedir las copas, las cosas que estaban consagradas para Dios. No le importó, no tuvo temor, no tuvo respeto, no tuvo nada. Y eso es producto de la soberbia, a eso nos lleva la soberbia. Ahora, ¿qué le pasó a este rey? Esa misma noche fue asesinado. Murió. Y nosotros también nos lleva a pensar que nosotros conocemos la palabra de Dios. Y muchas veces nos volvemos desobedientes. Hay una reflexión sobre un hombre que dice que vivía en el desierto, en el corazón del desierto. Y tenía una casa muy pequeña y toda la casa alrededor estaba rodeada por palmeras. Las palmeras le daban sombra. Y había un manantial que estaba también justo ahí en su casa. Así que todas las personas que pasaban, obviamente paraban ahí a descansar. Disfrutaban de la sombra, del manantial, se refrescaban y utilizaban también la pequeña casa de este hombre. En recompensa, las personas que hacían le dejaban una propina. Todas las personas que iban le dejaban una propina. Pero un día este hombre pensó, si agrando la casa, va a venir más gente. Por ende, más plata. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a cortar palmeras. Con las palmeras agrandó la casa. Y empezó a venir gente, la misma gente, pero ¿saben qué hizo él? Ya no era propina, él puso un precio. Entonces a la gente que pasaba le cobraba. Y dijo,
voy a ganar más plata. Así que volvió a cortar palmeras y agrandó más la casa. Pero de repente la gente ya dejó de ir, no pasaba ahí, no descansaba. ¿Qué pasó con las palmeras que él sacó? Por su ambición, dejaron de dar sombra. El sol secó el manantial y este hombre se quedó sin nada y murió porque no pudo soportar el sol. Ahora, ¿qué lección nos deja esto? Que la sombra, las palmeras, era producto de Dios. La casa y el manantial que tenía era producto de Dios. La gente que pasaba y le daba propina era producto de Dios. Pero un día, en su corazón, comenzó a germinar la palabra avaricia. Y la avaricia lo llevó a la ambición. Y a pensar de acuerdo a su propio corazón. Y no le importó. Y eso lo llevó a la muerte. Porque la avaricia, la codicia, el orgullo, todo eso es lo que aborrece a Dios. No es de Dios. Y todas esas cosas van una atrás de la otra. Uno comienza quizás con ambición, después sigue con avaricia, después sigue con soberbia. Y eso nos lleva a pecar. Y el pecado nos lleva a un solo camino. Dios nos dio a elegir. El camino de la vida o el camino de la muerte. La desobediencia nos lleva a la muerte, nos lleva al castigo, nos lleva a la condenación. Y la obediencia te lleva a la bendición de Dios. La obediencia te va a llevar sí o sí a la vida, porque te lleva a la obediencia, a la bendición de Dios y a la palabra de Dios. Te lleva a la vida, no te lleva a la muerte, te lleva a la vida, porque te acerca a Dios. De la otra forma te está yendo al río Éufrates. Ahora, vamos a ver el tema de la ropa. En Éxodo 28, Dios le da la orden a Moisés de confeccionar la ropa para Aarón, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía una ropa, los hijos que eran sacerdotes, por así llamarlos, sacerdotes comunes, vestían con una túnica de lino fino, un turbante y una faja, que es el cinto, todo de lino fino, lino de alta calidad. Y después el sumo sacerdote llevaba otras cosas, otros adornos, que eran el pectoral, las piedras de ónice, los hilos de oro cruzados que sostenían el pectoral. Cada cosa tiene su significado. Les dio esa ropa para que vistieran con honradez. Eso significa el valor que tenemos para Dios. Y por eso habla de ropa de lino fino, de la ropa interior. También debían, cuando entraban al tabernáculo, debían colocarse toda esa ropa. El lino fino viene del antiguo Egipto. Era ropa que usaba la nobleza, era ropa que usaba la realeza. Era muy caro. Pero también lo usaba la gente que obviamente no hacía trabajos forzados, porque era imposible trabajar con esa ropa. Y a los sacerdotes tampoco hacían ese tipo de trabajo. Entonces Dios, para también diferenciarlos, para que irradiaran belleza, para que irradiaran hermosura y pureza, les dio la ropa de lino fino. El tabernáculo, las cortinas del tabernáculo eran de lino fino. Las cortinas del altar, de los atrios, eran de lino fino. Los sacerdotes vestían con lino fino. José de Arimatea, cuando envolvió el cuerpo de Jesús, lo envolvió con una túnica de lino fino. En Apocalipsis 19:8 dice que la novia del Cordero se le concedió vestirse de lino fino, de ropa fina, de ropa nueva, pura y blanca.
porque la ropa fina de alta calidad representa eso, las buenas obras del pueblo santo de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra cuando nosotros venimos a Cristo? Que Él nos viste. Nosotros somos real sacerdocio, somos sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido. ¿Por quién? Por Dios. Somos linaje escogido, somos pueblo santo. Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Y ahí dice que somos real sacerdocio. Y esa es la ropa, espiritualmente hablando, que Dios nos pone. Cuando recibimos a Cristo, cuando nos bautizamos, cuando venimos con arrepentimiento, Dios nos da ropa nueva. Y es nuestra obligación no contaminarla. No estamos hablando de perfección, porque todos nosotros tenemos cosas que corregir. Pero estamos hablando de esforzarse a buscar la santidad y no contaminar la ropa que Cristo nos dio, que Cristo nos puso, con las cosas del mundo y con la soberbia, porque la soberbia no deja escuchar a Dios. Por eso Dios dice, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, deja el pecado, te dice Dios. Bueno, Señor, pero no estoy listo. Muchos dicen eso, no estoy listo, Señor. Lo dejamos para más adelante. Eso es soberbia. Por eso Dios te está hablando, como nos habla a todos, que no podemos ser desobedientes, porque va a venir el juicio y va a venir el castigo de Él. Dios tiene misericordia, pero claro que sí, porque Dios dentro de su misericordia cada día nos llama para que no nos vayamos camino a la muerte, para que no nos vayamos al abismo. Dios te dice todos los días, no vayas por ahí, no vayas por ahí porque vas al abismo, vas a la muerte. Arrepiéntete y ven a mí. Ese es el Dios de misericordia. Deuteronomio 28, del versículo 15 al 68, son 53 versículos que hablan sobre las consecuencias de la desobediencia. Levítico 26, del versículo 14 al 46, son 32 versículos que hablan sobre las causas, el resultado de la desobediencia. No podemos decir que no lo conocemos. Sí lo conocemos, sí conocemos. Cuando Dios dice el pueblo perece por falta de conocimiento, es por no leer la palabra. Por no pedirle al Señor que, lo que dice Santiago 1:5, sabiduría. Si necesitamos sabiduría, pídansela a Dios. Señor, que el Señor nos guíe. Él lo único que quiere ver es que nos esforcemos. Por eso Dios va directo a nuestro corazón. Por eso Dios examina tu corazón. Porque ve las intenciones. Porque de este corazón nace todo. Nace la vida y la muerte, lo malo y lo bueno. Por eso Dios ahí nos examina. Entonces, si Cristo viniera hoy, que nos encuentre en el camino, que nos encuentre en su palabra y que nos encuentre esforzándonos. ¿Por qué la gente busca ídolos? ¿Por qué desde siempre se buscó ídolos? ¿Por qué? Porque el ídolo no te exige nada. Que en esta época que el Señor estaba hablando a su pueblo, el pueblo de Judá y de Jerusalén, adoraban, le hacían tortas a una diosa del cielo. Y a escondidas dentro de las casas ofrecían incienso y sacrificio a dioses paganos, pensando que Dios no lo veía. Dios veía y escuchaba, como hoy en día Dios ve y escucha todo lo que hacemos. Cuando estamos en la iglesia, cuando no estamos en la iglesia, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en nuestra casa, Dios sigue escuchando, Dios sigue hablando. Hoy sigue pasando exactamente lo mismo. ¿Qué recolectaba Jeremías? Jeremías
Le llamaban el profeta llorón, porque lloraba por el pueblo, porque él sufría por el pueblo. Él vivió en destierro. 40 años vivió en Judá y él vivió el destierro. Vivió como destruían el templo. Y él hablaba él obedecía a lo que Dios le decía, él lo hablaba. Él lo decía, él lo profetizaba. ¿Y qué cosechó? ¿Cuál fue el pago que obtuvo? ¿Obtuvo odio? ¿Obtuvo persecución? ¿Obtuvo murmuración? ¿Obtuvo condena del hombre? Pero él no se rindió. Hoy hay personas, hay siervos, hay hermanos, hermanas, hombres y mujeres de Dios que predican el Evangelio y que hablan la palabra de Dios. Bueno, no te rindas, porque vas a cosechar eso. Vas a cosechar lo mismo que cosecharon los profetas. Pero no tenés que rendirte, porque Dios busca mensajeros fieles. Dios busca mensajeros que su palabra la suelten. ¿Qué vas a cosechar? Los que están predicando la palabra de Dios. Vas a cosechar murmuración. Vas a cosechar que te persigan, que hablen mal de vos. Pero tenés que seguir predicando la palabra de Dios. Tenés que seguir hablando de Dios, porque a quien Dios llama, Dios respalda. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Pero Dios está buscando hoy mensajeros que se paren en la brecha y que Dios les traiga la revelación y le hable y le diga, quiero que sueltes esta palabra, quiero que le digas esto al pueblo. Eso está buscando, hombres fieles. Cuando Dios nos llama, Dios requiere obediencia, compromiso y trabajo. Debemos trabajar en el reino de Dios y debemos tener un compromiso. Por eso la gente usa ídolos. Nosotros sabemos cuáles son los ídolos del siglo XXI. Pero los ídolos, eso no te exigen nada. Nada. ¿Qué te demanda? Dios sí te demanda. Dios te demanda que obedezcas y que tengas un compromiso y que trabajes. ¿Qué es trabajar para el reino de Dios? Ganar almas para Cristo, ganar almas para el reino. Porque la desobediencia no te va a dejar ver la gloria de Dios. La arrogancia, el orgullo, no te va a dejar ver la gloria de Dios. Gana almas para Cristo y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia. Pero es necesario que caminemos en obediencia y que veamos la ropa. Tenemos que entender la ropa con la cual nos vistió el Señor. Lo valioso que somos, que nos vistió con ropa blanca, con ropa de lino fino, de alta calidad. Y todavía hay personas que dicen, bueno, yo voy a seguir, total, ya me va a tocar Dios. Personas que todavía esperan que Dios mande una legión de ángeles y le diga, por favor, deja el pecado. El mundo vive a expensas de lo que dice el hombre. Hoy en día pasa eso. Y hasta en el mismo pueblo de Dios. Pendiente de lo que va a decir el hombre. Pendiente de lo que dice si la vacuna va a estar, si la vacuna no va a estar, si me vacuno, si no me vacuno. Pendiente de eso y no están pendientes de lo que dice Dios. Tenemos que elegir qué vamos a hacer con esa ropa, porque se nos va a podrir. Zacarías 3, ya estamos hablando cuando el pueblo volvió del destierro. Estaba en plena reconstrucción de la ciudad, del templo. Dios estaba ya reconstruyendo el sacerdocio, estaba reconstruyendo la santidad del pueblo, porque venían del destierro, venían de Babilonia, impregnados venían, como venimos nosotros del mundo, impregnados, y Dios los tenía que limpiar. El profeta Miqueas, Nehemías, Ageo, Zacarías, eran profetas que estuvieron en esa época y profetizaron
de parte de Dios. Y Zacarías había tenido 8 visiones. Y en el capítulo 3 cuenta que el ángel del Señor le mostró a Josué. Josué era el sumo sacerdote, que estaba parado delante del ángel. A un costado estaba de pie Satanás, el acusador, obviamente impregnando, acusándolo a Josué. Pero el Señor le dijo: yo rechazo todas tus acusaciones. Y que el Señor que eligió a Israel te reprenda. Porque este hombre, dice, fue como un tizón en llamas sacado del medio del fuego. Y Josué estaba, esto todo es la visión que tuvo Zacarías. Josué estaba delante del ángel del Señor con todas las ropas sucias, con todas las ropas viles, con inmundicia. Pero el Señor ordenó que le quitaran toda esa ropa. Y dijo: ¿ves? Te he quitado todos tus pecados y te he limpiado. Te voy a poner ropa nueva, ropa de lino fino, ropa de sacerdote. Esa fue la visión que tuvo. ¿Y de qué estamos hablando? Josué, sumo sacerdote, representaba al pueblo de Israel. También es para nosotros, pero en esta visión representaba al pueblo de Israel. Dios estaba haciendo la limpieza sacerdotal, porque ellos venían del destierro, los tenía que limpiar. Pero, ¿qué pasó? El diablo se cruzó, se quiso cruzar. Y eso es lo que hace. Cuando uno quiere caminar en santidad, el diablo te tira inmundicia, te tira suciedad para acusarte o para que no sigas avanzando. Pero Dios ya te limpió. Cristo ya te puso la ropa limpia. Entonces por eso tenemos que obedecer. Por eso no tenemos que entrar en esa soberbia de decir: yo todo lo puedo, porque a este pueblo le pasó eso. Y hoy sigue pasando. Gloriarnos en nosotros mismos. Gloriarnos en nuestros logros. Esto le pasó a este pueblo. ¿Y cuántas veces Dios nos sigue advirtiendo sobre nuestros pecados? Deja de pecar, deja de hacer esto, deja de hablar como el mundo. Por eso muchos no entienden qué tipo de vestidura tenemos. No lo entienden. Cuando lo entiendas, te vas a dar cuenta que no podés andar como la gente del mundo. Por eso Dios los vestía diferente. Irradiaban santidad, irradiaban pureza, irradiaban justicia. Eso es lo que irradia la vestimenta que Dios te pone. Nos equivocamos, pero nos arrepentimos de todo corazón. Pecamos, pero nos arrepentimos. Nos arrodillamos ante Dios. Y Él cada día nos vuelve a renovar y nos vuelve a limpiar. No deja que ese cinto se pudra. Pero si Dios te habla y te dice: no vayas por ahí, y no lo querés escuchar, Dios tiene una paciencia. No sé cuál es el límite de la paciencia de Dios, solamente Él lo sabe. Pero nosotros no podemos decir que Dios no nos habla, no podemos decir que Dios no nos advierte. No podemos quedarnos solamente con las promesas de Dios. Gloria a Dios las promesas de Dios, porque Dios las cumple. Pero también hay que leer los versículos que vienen antes de las promesas, que nos ordena que la palabra debemos ponerla por obra y que debemos obedecerla. En la Biblia, cuando Dios dice: oíd, escuchen, eso es sinónimo de obedecer. Cuando Dios en la Biblia dice: oigan, escuchen mi palabra, te está diciendo: obedece mi palabra. Eso está diciendo: obedezcan mi palabra y todo les irá bien. Pero hay cosas que no queremos soltar del mundo.
Hay cosas que no, es imposible, no las podemos soltar. Entonces le empezamos a echar la culpa al que tenemos al lado, al que tenemos al frente. Y cuando no tenemos a nadie le echamos la culpa a Dios. Porque muchos se quedan ahí estancados y no, pero realmente no puedo. Sí podés, todos podemos, pero con la ayuda de Dios. No lo vas a poder hacer con tu fuerza y el hombre no te lo puede tampoco sacar ese vicio, ese pecado que tengas, eso que tengas que soltar del mundo. No lo puede hacer el hombre. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Humillarte ante Dios y decirle, Señor, yo no puedo dejar esto. Y Dios lo va a hacer. Pero, pero no es el momento. Eso es soberbia. Si yo no me levanto a la madrugada a orar, o supongamos que no lo levantemos a la madrugada a orar, que nos levantemos al comienzo del día de la mañana, del día. Y si no oro a Dios, quiero decirte que estás caminando en soberbia. Porque si apenas te levantás, no le das gracias a Dios, no le orás a Dios, quiere decir que te levantaste a caminar el día en tu fuerza, en tu sabiduría. Y así comienza a crecer esa palabra dentro nuestro. Yo igual lo puedo, yo igual puedo. Si predicás o si compartís la palabra y no orás, si no tenés oración para que tengas comunión con Dios, quiero decirte que eso es soberbia. Porque estás compartiendo o hablando la palabra de Dios en tu capacidad. No sé, capaz que tenés memoria o te es fácil, no lo sé. Pero no estás dependiendo de Dios. La soberbia no nos deja depender de Dios porque nos aparta. Porque yo todo lo puedo. Porque yo soy bueno en lo que hago. No, pero no es tan grave el pecado. Por eso hay falsos profetas. Por eso hay falsos maestros. Porque distorsionan la palabra de Dios. Distorsionan el Evangelio. Entonces a las personas, como antiguamente, les dicen lo que quieren escuchar. Solamente le dan comezón de oído, como dice la palabra. Le dicen lo que quieren escuchar, nada más. No, bueno, está bien, pero no es un pecado tan grave. Orá un ratito y ya está, Dios te va a perdonar. Y le siguen dando lo que ellos quieren escuchar. Porque claro, predicar la palabra, la verdadera palabra de Dios, hay gente que no le gusta. No nos gusta porque la palabra nos va a confrontar a todos. A todos. Pero no hay temor de Dios. Si Dios te está mandando o te llamó para que hagas su obra, para que seas un instrumento para su obra, en lo que Él te haya llamado, en lo que Él te haya puesto, tenés que obedecer, tenés que tener compromiso con Dios y tenés que trabajar en el reino de Dios. Y trabajar en el reino de Dios es con las almas, es ganar almas, es soltar la palabra de Dios donde quiera que vayas, así vayas al kiosco, en tu trabajo, porque Dios nos está mirando, Dios tiene una cámara de seguridad, nos sigue a todos lados. La palabra dice que Él había ceñido, como el cinto se ciñe al cuerpo, así había ceñido a su pueblo. Porque eso nos manda Dios, a que estemos aferrados a Él, ceñidos, como un cinto. Ese cinto le llaman ceñir vestiduras, porque las túnicas eran tan largas que cuando tenían que correr o hacer algún trabajo, se ceñían con esa faja. Y si no, levantaban la túnica y la ceñían y lo dejaban tipo pañal, por así decir, para poder caminar, para poder agacharse, para poder hacer un trabajo. De eso habla la palabra. Y Dios hace esa comparación. Debemos estar ceñidos a Él, no soltarnos, porque vamos a terminar en el Éufrates y no nos vamos a dar cuenta. Y nos vamos a dar cuenta cuando el cinto lo queramos agarrar y esté podrido. Y no sirva para nada, porque acá dice no sirve para nada. Porque no quisieron escuchar.
Nos cuesta tanto escuchar, nos cuesta tanto obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos desenfocados y porque estamos adormecidos con las cosas del mundo. Ahora el diablo inmundo ha creado una incertidumbre total por la vacuna, que la vacuna alemana, que la vacuna francesa, que la vacuna... Y siguen metiendo temor. Y hay gente que vive con temor. Que si me vacuno, que si no me vacuno. Busca la protección de Dios. No digo que no tengas prudencia. Todos tenemos que ser prudentes. Eso es sabiduría de Dios. Pero no desesperarnos. No que el temor nos tome por dentro y nos paralice. Dios no quiere eso. Quiere que dependamos de Él. Y que estemos bajo su cobertura. Dios hoy nos está hablando, como cada vez su palabra. Y nos llama, y llama a todo su pueblo, y a todos los que dicen ser sus hijos, que sean obedientes. Porque así como Él advierte, también Él da palabra de destrucción y juicio, como lo hizo acá. El pueblo fue al destierro. Ahora Dios dice en su palabra, van a ir al cautiverio, pero yo no los voy a abandonar. Porque Dios no te abandona. Nosotros abandonamos todo lo que empezamos. Todo. Dios no, Dios lo dice en su palabra, yo no los voy a abandonar. Yo voy a seguir con ustedes donde estén. Voy a seguir con ustedes. Así que en el problema que estés, Dios está ahí. Lo que pasa es que no lo estás viendo, no lo estás escuchando. Dios no te abandona. Es imposible. Pero tampoco creamos que Dios es solamente bendición, Dios solamente es prosperidad. No. Dios tiene tanto, pero tanto amor que nosotros no lo vamos a poder comprender porque nuestro razonamiento es limitado. Pero tanto que fíjense las cosas y lo que nosotros también le hemos hecho a Dios, y sin embargo Él nos sigue llamando. Vengan, vengan, yo los estoy esperando. Vengan, no quiero que se mueran, no quiero que vayan al abismo, no quiero que vayan donde hay llanto y rechinar de dientes. Quiero que vengan a mí y yo los voy a limpiar. Y la única forma que podás disfrutar del gozo, de la bendición y de todo lo que Dios tiene para darte es obedeciendo su palabra. Tan difícil es, lo difícil es soltarlo del mundo. Pero no es imposible, porque Dios hace la obra. No es que nosotros lo podamos hacer, Dios hace la obra. Y no podemos utilizar en doble ropa, porque en Levítico 19:19 y en Deuteronomio 22:11 dice que el pueblo de Israel tenía prohibido utilizar ropa entretejida, o sea, que sea lana y lino. No, porque en el tabernáculo se entraba solamente con ropa de lino. Porque si alguien entraba con entretejido o con ropa que tenía lana, ¿la lana qué hacía? Sudar. El sudor te muestra, exterioriza lo humano. Entonces entrar al tabernáculo no se podía entrar con algo que exteriorizara humano. Por eso se utilizaba también esa ropa de lino, que no producía transpiración. Por eso los sacerdotes tenían que usar ese tipo de ropa. Pero no podemos entrecruzar la lana con el lino. No podemos, porque la lana es del mundo. La lana representa al mundo. La lana representa al Éufrates. La lana representa a Egipto. Porque ¿de dónde viene la lana? La lana es el mundo, no podemos entretejer. Dios lo único que nos pide es obediente. Nosotros tenemos que cumplir sus demandas. La demanda de Dios es que seamos obedientes y que caminemos y que nos esforcemos. No que digamos, yo no puedo ser perfecto. No vas a ser perfecto porque hay un solo perfecto. Es imposible, pero que nos esforcemos, que Él vea que nosotros queremos esforzarnos.
que no te quedes con que, y no puedo, bueno, sigo tomando vino, sigo tomando cerveza, y bueno, no es tan grave, no te quedes con eso porque te está metiendo el diablo. El diablo te está vendiendo inmundicia y ropa sucia, se te está pudriendo el cinto y no te estás dando cuenta. Por eso Dios dice, no quisieron escucharme. Dios advierte, Dios nos llama a la obediencia, a su palabra, a su camino, a que lo sigamos a Él, que seamos guiados por su Espíritu, en toda circunstancia, bajo todo lugar. No dejes crecer esas palabras en tu corazón. No seas guiado por tus propios pensamientos. Que Dios te guíe. Que Dios, a través de esta palabra, nos pueda edificar, que nos dé sabiduría, entendimiento, que la podamos reflexionar, que la podamos meditar, que la podamos tomar, todo aquel que la quiera tomar, que sea de bendición. Porque siempre hay personas que pueden estar en desobediencia, pueden estar equivocando el camino y no se dan cuenta. No lo llegan a percibir porque la desobediencia te pone vendas en los ojos. Así que Dios en esta tarde te esté sacando esas vendas, que te esté destapando los oídos, que puedas escuchar a Dios y a su Espíritu. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.